Un gusto poder compartir con cada uno de ustedes esta mesa de diálogo y yo diría un espacio también de reflexión en el que se ha venido trazando una ruta de acción en común con esta responsabilidad compartida de grandes personajes, de grandes especialistas. Hoy tenemos la fortuna que nos acompañen Alida, Cecilia y también, bueno, pues muchos de los especialistas, pero la verdad es que queremos agradecer a Alberto también dentro de esta participación que han aceptado esta invitación, ya que saben que para Early Institute pues es muy importante mejorar la vida de niñas y niños desde sus primeros momentos de vida. Es por ello que creamos el Sistema de Indicadores de Primera Infancia. Este SIPI, así lo llamamos con cariño, el Sistema de Indicaciones de Indicadores de la Primera Infancia, es una herramienta social que con datos confiables nos permite conocer la situación actual y generar acciones basadas en evidencia. ¿En qué momentos de sus vidas son? Perdón, se cruzó por ahí un audio, creo, ¿verdad? Si nos pueden hacer favor de cerrar sus micrófonos. Gracias. Cada una de estas mesas de diálogo, hemos hecho 5 previamente, esta sería la 6ª, son el inicio de una agenda de trabajo, de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, especialistas, entidades, instituciones ya sean privadas o públicas, organismos internacionales y de gobierno. También otros actores clave que por supuesto se han ido sumando y todo este sistema pues busca mejorar el desarrollo de la primera infancia en nuestro país, en México. Hasta el momento hemos tenido la valiosa participación de grandes especialistas, como ya lo decía al inicio, y hemos discutido sobre temas fundamentales como lo son la salud, la nutrición, el cuidado, la educación y la seguridad y protección de la vida de nuestras niñas y niños en México. En esta 6ª mesa vamos a abordar uno de los temas fundamentales y yo diría una de las dolencias que tiene nuestro país, pero sobre todo que padecen directamente nuestras niñas y niños en México, que es la pobreza en la primera infancia. Hoy sabemos lo determinante que es, no solo para el desarrollo infantil, sino para el desarrollo de un país y para incluso, hablando de nuestras niñas y niños, para el resto de su vida. Esta situación en la que se encuentran puede ser determinante no solo en sus primeros años, sino por el resto de su vida. Desde Early Institute, institución que dirijo, hemos hecho énfasis reiterado que las grandes desigualdades que observamos en la vida adulta se gestan desafortunadamente desde nuestros primeros años. De ahí la necesidad de analizar, discutir y generar este tipo de espacios para poder trazar esta ruta de acción o de propuestas para afrontar o dar cara a la pobreza en la primera infancia. El día de hoy tenemos el placer de contar ya, como les decía, con instituciones y organizaciones de primer nivel, como lo son Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, UNICEF y el Pacto por la Primera Infancia. Les agradecemos su enorme disposición a los 3 para ser ponentes en este evento, así como también apreciamos la asistencia de las organizaciones invitadas. Y finalmente también que sepan que no nada más lo vamos a ver las personas que aparecemos hoy conectadas, sino que estas charlas se suben, como ya decía Cándido, a la plataforma propia del CIPI, pero también se siguen viendo en YouTube y en el CIPI por decenas y cientos de personas al día de hoy. Finalmente, y no menos importante, quiero agradecer el enorme apoyo de Fundación Coppel para la realización de esta y de muchas otras actividades del CIPI México. Pues nada, Cándido, adelante y bienvenidos todos. Gracias, Yancy. Pues para entrar en materia, me permito primero pues presentar a quienes nos acompañan aquí como ponentes. Tenemos de verdad 3 personalidades que pues han sido referentes en el estudio, en el análisis de la pobreza en la primera infancia en los últimos años. Ya mencionaba Yancy las organizaciones e instituciones que nos acompañan y de quienes son parte, pues a quienes voy a presentar. Entonces, sin más, nos acompaña Alida Marcela Gutiérrez Landeros. Alida es licenciada en Economía, así como maestra y doctora en Economía Social en el área de investigación de políticas sociales por la UAM.
Asimismo, la doctora Lida se ha desempeñado como profesora e investigadora del Departamento de Economía en la misma universidad. En el sector privado ha sido consultora en proyectos de evaluación y desde 2013 hasta la fecha trabaja en el Coneval, desempeñando distintos cargos en la Dirección Adjunta de Análisis de la Pobreza, ahora Coordinación General de Análisis de la Pobreza. Ha sido coautora y coordinadora de artículos sobre política social, desigualdad o pobreza, derechos sociales e ingresos. Sus temas de interés son medición de la pobreza, econometría, economía del sector público y economía laboral. Muchísimas gracias, Alina, por acompañarnos y por haber aceptado esta invitación. Seguimos con Cecilia Berlanga Lesio Robles. Cecilia es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y maestra en Política Social y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Ha colaborado como consultora en proyectos sobre educación y género de la Fundación Mastercard en Ruanda y la Fundación Bill and Melinda Gates en Kenia. Durante 4 años se desempeñó como consultora en la División de Educación del BID en México. Además, se ha desempeñado como investigadora en diferentes proyectos académicos relacionados con la educación, el emprendimiento, la migración y la filantropía y sociedad civil. También es docente a nivel de licenciatura en la materia de cooperación internacional y desarrollo en el propio ITAM y actualmente es oficial de política social en UNICEF. También muchísimas gracias por acompañarnos, Cecilia. Renata Díaz Barreiro, que es investigadora de casa. Renata es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, cuenta con más de 3 años de experiencia y amplio conocimiento en métodos estadísticos, cuantitativos y cualitativos. Se desempeñó como asistente de investigación en el Instituto de Investigación de Desarrollo para la Equidad en la Universidad Iberoamericana y como subdirectora en el Sistema de Información Social Integral a cargo de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría del Bienestar, antes CEDESOL. Actualmente se desempeña como investigadora, ya lo decía, de Early Institute, y además, pues, Renata es la líder del Sistema de Indicadores de Primera Infancia, el CIPI México. Gracias, Renata, por estar por acá. Y también, finalmente, y evidentemente no menos importante, pues presentamos a Arturo Tonatiu Sotomayor. Alberto. Alberto es licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM, maestro y doctor en Administración Pública por el INAP. Tiene un postdoctorado en Ciencias del Estado y de Gobierno por la IAPAS, así como una estancia académica de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares, España. Ha desarrollado su actividad profesional en el sector público por casi 2 décadas en diversas dependencias de la Administración Pública Federal y local y es docente de la maestría en Administración Pública y del doctorado en Derecho en la UEM. Actualmente se desempeña como coordinador de investigación del Pacto por la Primera Infancia. También muchas gracias, Alberto, por acompañarnos por acá. Bueno, pues sin más, les explico muy brevemente y antes de entrar en la conversación, la dinámica que tendremos. Básicamente, en estas mesas buscamos plantear todo el contenido en 3 bloques. En un primer bloque, los participantes nos comentan sobre los principales problemas o retos que enfrenta la primera infancia, en este caso en términos de pobreza. En un segundo bloque abordaremos recomendaciones para enfrentar tales retos y finalmente tendremos un tercer bloque en el que haremos una breve dinámica de preguntas y respuestas que son moderadas. Por favor, les pedimos a quienes nos acompañan, en este tercer bloque buscamos que precisamente se haga, pues pongamos oídos en las inquietudes de organizaciones y de instituciones que están trabajando ya en la primera infancia y por lo tanto, pues que nos dejen sus preguntas durante la sesión en el chat para que nosotros podamos irlas haciendo en este tercer bloque. Una cosa muy importante también para quienes nos acompañan como ponentes, somos muy estrictos en el tema del tiempo, no queremos cortar la palabra a nadie,
Las aportaciones de los 2 primeros bloques son de no más de 4 minutos para que precisamente tengamos esta posibilidad de interactuar un poco a través de preguntas y respuestas con quienes nos acompañan. Sin más, les agradecemos, reiteramos precisamente ese agradecimiento con quienes nos acompañan como ponentes, pero también con cada una de las personas que están aquí como asistentes. Les reiteramos el que son personas clave para la primera infancia en nuestro país, y esta es parte de los esfuerzos del CIPI precisamente para hacer llegar este conocimiento. Entonces, bueno, sin más, abrimos y dejo el micrófono a Renata para que iniciemos con algunos de los temas centrales que desde Early Institute ponemos sobre la mesa, y particularmente desde el CIPI México. Renata, por favor. Muchas gracias, Cándido. Pues primero que nada, agradecer nuevamente la participación de 3 especialistas referentes a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Y pues para entrar en materia, me parece que es pues muy importante tocar 3 temas muy relevantes en materia de pobreza. La primera, la relevancia de la pobreza en el modelo de CIPI México. Me gustaría iniciar la participación pues iniciando con esto. Como la mayoría de ustedes saben, el CIPI está basado en el modelo de cuidado cariñoso y sensible, y este modelo contiene 5 dimensiones que son salud, nutrición, cuidado, educación y protección. Y pues bueno, nosotros en el CIPI vimos pertinente incluir también esta 6ª dimensión, que es la pobreza. Nosotros incorporamos la pobreza porque es una dimensión que afecta en gran medida a las otras dimensiones. Por poner un ejemplo, la pobreza repercute la seguridad alimentaria, y esto, la falta de alimento, perjudica que se afecten las capacidades cognitivas y esto tenga un efecto directo en el aprendizaje temprano adecuado. De esta manera, pues es muy relevante señalar que la dimensión de pobreza afecta multidireccionalmente a todas las otras dimensiones del desarrollo de la primera infancia. Y pues de ahí la relevancia de que en México solo el 16% de las niñas y niños de primera infancia no son pobres por ingresos ni vulnerables por carencias sociales. No ahondaré en estas cifras porque pues sé que aquí tenemos a quienes han generado estos datos en nuestro país. Pero pues una segunda idea que también me gustaría poner sobre la mesa es el efecto dominó de las múltiples adversidades que se dan al estar en una situación de pobreza. Esto es de suma relevancia porque cuando un niño o una niña está en pobreza, frecuentemente lo que pasa es que se enfrenta a diversos efectos adversos o a factores de riesgo, como pueden ser la falta de educación, la delincuencia, la desnutrición, y todo esto se va acumulando. Y es ahí cuando existe este, digamos, mayor afecto al desarrollo de niñas y niños. Y pues sobran las evidencias neurocientíficas que muestran que existe realmente una relación directa entre el bajo estatus socioeconómico durante la infancia, volumen del lóbulo frontal y temporal, y pues esto es determinante sobre todo para el desempeño cognitivo, académico y conductual de las niñas y niños en su primera infancia. ¿Y qué nos dice esto? Y esto es un tema que es pues muy importante, que una niña y otra pueden partir de una etapa temprana en su vida con niveles de desarrollo que son similares, pero el peso de la pobreza es tan determinante que define las trayectorias. Entonces, la evidencia nos muestra que esas 2 niñas, si nosotros lo vemos, digamos, en un siguiente corte, y solamente por el hecho de vivir en condiciones económicas que son diferentes, tendrán un nivel de desarrollo completamente distinto, lo cual, pues aparte, sabemos que va a repercutir tanto en su desempeño laboral, como después en su trabajo, como en su salario y también en su salud a largo plazo. Entonces, por ello también, pues, esta relevancia de estos efectos acumulativos. Y por último, la tercera idea que me gustaría poner sobre la mesa es expresarles también el ciclo de pobreza intergeneracional. Uno de los aspectos que más nos preocupa de Early Institute es que la pobreza se hereda. Entonces, lamentablemente en México tenemos muy poca movilidad social y la mayoría de los empleos se encuentran en el mercado informal. Entonces, esto determina la falta de acceso a varios derechos que se asocian directamente a la formalidad laboral, y aparte, pues también, digamos, hereda esta falta de acceso también a los derechos a niñas y niños en su primera infancia. Entonces, por ejemplo, actualmente el 60% de las niñas y niños de la primera infancia no tienen acceso a seguridad social,
y entonces lo que hace es que esto repercute directamente en que no tengan, por ejemplo, un lugar asegurado en una educación inicial. Entonces, de esta manera, nosotros lo que observamos es que el ciclo de pobreza está perpetuando de una generación a otra y pues dejando sobre todo un entorno que no es favorable para la movilidad social. Entonces, además, esto lo que está marcando es pues una brecha de desigualdad desde la primera infancia. Entonces, hasta aquí mi participación. Gracias Renata. Evidentemente se abren ya algunos temas que están totalmente relacionados con el tema de pobreza. Ya hacías mucho énfasis en la movilidad social. Ahora queremos dar la palabra a Lida Landeros de Coneval, como sabemos, y nos alegró muchísimo el que podía participar Coneval acá, porque pues Coneval es el referente en temas de pobreza en nuestro país. Entonces, bueno, pues sin más, seguramente tendrás mucha información que compartirnos, Alida, al respecto. Muchas gracias, Cándido. Primero agradecer la invitación para participar en esta mesa y de un tema que desde Coneval consideramos sumamente importante, ¿no? La primera infancia y la pobreza en la primera infancia. Los últimos datos más recientes nos indican que 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza. Y dentro de ellos también la transversalidad que existe al interior por grupos poblacionales, ¿no? Como es la población de 0 a 5 años, que está en una mayor incidencia de pobreza en el país. Pero antes de entrar en estos datos duros, que por cierto el tiempo es un poco limitante y trataremos de hacerlo lo más ejecutivo posible. Primero comentarles qué es Coneval, ¿no? Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la cual tiene como funciones principales, por una parte, el de normar y coordinar las evaluaciones de los programas y la política de desarrollo social, y por otra parte, el de crear los lineamientos para la identificación, definición y medición de pobreza en México. ¿Cuál es el propósito entonces del Consejo? Es proveer de información válida, pero también confiable, que apoya el análisis de la política de desarrollo social. Esto con el propósito de poder tener una mejora continua en las acciones, programas, estrategias e implementación de programas sociales y que contribuya, por tanto, a los tomadores de decisión o hacedores de política pública a poder tener resultados deseables. Entonces, en ese sentido, el brindar de esta información nos permite ver avances, pero también desafíos en torno a el acceso a los derechos sociales y también al ingreso. ¿Cómo está compuesta la pobreza? Ya Renata nos daba ahí un antecedente de ello. La pobreza en México, la pobreza oficial en México está constituido de 2 espacios analíticos. Por una parte, el espacio asociado a los derechos sociales. Es decir, en México tenemos una pobreza con enfoque a derechos. ¿En qué sentido? Bueno, se retoma el acceso a la educación, a los servicios de salud, a la seguridad social, servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Y el otro espacio analítico es el bienestar económico, que está dado por la centralidad del ingreso, que ha sido un elemento, por cierto, importante a partir del análisis y de los diagnósticos que hemos realizado en el Consejo para grupos poblacionales. Ahora bien, ¿cuál es la definición entonces de pobreza? Ustedes dirán, porque ya vimos que tiene un aspecto multidimensional. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando no tiene garantizado al menos uno de sus derechos sociales y no tiene un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En ese sentido, la medición que tenemos en México nos permite hacer distintas desagregaciones, ¿no? Y en ese sentido hemos hecho algunos diagnósticos en colaboración con UNICEF. Recientemente, por ahí a mediados de mayo, publicamos un informe asociado a la pobreza infantil y adolescente en México. Y en ese sentido nos vamos a ir hacia los datos o principales resultados que obtuvimos a partir de este informe. Esta colaboración que hemos tenido con UNICEF ya data de 10 años y hemos tenido a partir de ello 6 publicaciones que nos dan cuenta de la situación de pobreza en niños, niñas y adolescentes.
¿Qué es lo que observamos en este último periodo de análisis? Bueno, también aquí es importante señalar que la información que tenemos disponible hasta el momento es de 2020. Y por ahí les comento la actualización de todas estas cifras. Esperemos, si todo sale bien, en tiempo y forma, porque dependemos de la publicación de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI. Si todo sale bien en la primera quincena de agosto, poder tener actualizada la información a 2022. Pero entonces, ¿qué tenemos hacia 2020? Bueno, 2020 fue un periodo muy complicado, un periodo en el cual estábamos inmersos en una pandemia, ¿no? Y en ese sentido hubo un aumento de la población en situación de pobreza en México, y esto se vio de igual manera reflejado en algunos grupos poblacionales, principalmente en los menores de 18 años, en donde pasamos de un 50.3% a un 52.6% de la población de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza, es decir, menores de 18 años. ¿Cuáles, digamos, dentro de la pobreza tenemos pobreza moderada y pobreza extrema? Pobreza extrema son aquellas personas que no pueden satisfacer al menos tres de los derechos sociales y no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. Vemos que en pobreza extrema es donde se dio el mayor aumento, al pasar de 8.7% a 10.6%. Si vemos qué ha pasado a nivel entidad federativa, vemos que hay patrones que se han dado a lo largo del tiempo. La medición de pobreza multidimensional, la primera estimación data de 2008, esta última es de 2020. ¿En dónde se ha concentrado en mayor proporción la incidencia de población en situación de pobreza? Principalmente en Puebla, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Sin embargo, para 2020 tenemos que Guerrero y Oaxaca encabezan como las entidades en donde se presentan los mayores niveles, porcentajes de pobreza multidimensional. Y en el norte del país es donde están los menores niveles, es decir, 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Y cuando hablo de las entidades de mayores, estamos hablando de 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Pero aquí también es importante, y es algo que también Coneval ha impulsado, veamos que hay contrastes también al interior, ¿no? No solamente en términos del porcentaje, sino también en el número de personas. Y lo que hemos observado, por ejemplo, es que la población, por ejemplo, del Estado de México es el que encabeza en cuanto a mayor número de personas, de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza multidimensional, que representa aproximadamente un poco más de 2 millones de personas en esta situación de pobreza. ¿Por qué es importante el poderlo analizar? Ya Renata nos decía parte de la importancia y de la relevancia de verlo desde una perspectiva multidimensional y desde pobreza. Pero lo que sabemos hasta este momento es que la pobreza infantil presenta particularidades específicas debido a que se generan efectos irreversibles a lo largo de la vida y que esta está asociada con aspectos económicos, sociales y jurídicos propios de esta etapa, lo que representa un riesgo frente a ya también se comentaba, la transmisión intergeneracional de la misma. Y esto pues se ve entonces ya cuando analizamos en la primera infancia algunos riesgos o algunas alertas asociados al acceso a los derechos sociales. Lo que observamos en primera infancia es que la población de 0 a 5 años que está en situación de pobreza es mayor al resto de los niños, niñas y adolescentes. Tenemos que el 54.3% de la población entre 0 y 5 años presenta situación de pobreza. ¿Cuáles son las privaciones o la falta de acceso a los derechos sociales en esta población, o en donde se dio los mayores aumentos de 2018 a 2020? Uno fue en rezago educativo. Eso quiere decir, o se traduce en que
derivado de otros análisis que hemos hecho y diagnósticos en el Consejo, que hubo una disminución de las personas que asistieron a la escuela por una parte o que no se inscribieron en este caso, por ejemplo, al preescolar o al kinder. Entonces, hubo un aumento en el rezago educativo, hubo un aumento en el acceso a los servicios de salud, pasamos de 17.6 a 31.1% de la población con carencia por acceso a los servicios de salud de 2018 a 2020. Y otro elemento muy importante y que tuvo un aumento fue la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, ¿no? Alcanzando que el 24.4% en 2020 de población que no pudo tener seguridad alimentaria, pero además una diversificación en los diversos grupos alimenticios. Por supuesto, el elemento que ha sido y ha imperado a lo largo de estos años dentro de la población de niños, niñas y adolescentes ha sido el ingreso. Tenemos que aproximadamente 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, ¿no? Si lo vemos por grupos poblacionales, vemos que en el caso, por ejemplo, de la población hablante indígena, 9 de cada 10 niños, niñas y adolescentes están en situación de pobreza. Y ahí me detengo un poco porque es importante resaltar que tenemos que tener, sí, políticas integrales, sí, políticas de protección social, pero también políticas encaminadas a poder resolver las distintas problemáticas de los distintos grupos poblacionales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los hablantes de la lengua indígena, vemos que una de las carencias que tienen mayor proporción son los de vivienda. 8 de cada 10 no tienen un espacio y servicios básicos en la vivienda. Y con esto un poco concluyo, siendo respetuosa del tiempo y bueno, continuamos en la siguiente ronda. Muchas gracias. Gracias, Alida. Sabemos que Coneval tiene una cantidad abrumadora de información y que podríamos evidentemente irnos mucho más a fondo. Vamos a buscar que en el tercer bloque abordemos un poquito más. De hecho, desde el siguiente bloque la parte está ya de recomendaciones y tengamos un poquito más de interacción en el tercer bloque, pero creo que esto ya nos da un muy buen panorama del tipo de indicadores que es importante dar seguimiento. Y bueno, también evidentemente, ya lo comentaba Alida, si hay un organismo que ha sido referente en el tema de pobreza y que ha dado seguimiento durante las últimas décadas, ya no años, es precisamente UNICEF. Cecilia, sabemos que precisamente como también comentaba Alida, hace pocas semanas se presentó este informe relacionado a niñas, niños y adolescentes que trabajaban en conjunto, particularmente en el tema de primera infancia y de estas problemáticas o retos. ¿Cuáles quisieras poner sobre la mesa para esta discusión, Cecilia? Gracias, Cándido. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, muchas gracias al Learning Institute por la invitación a esta mesa de discusión para hablar de un tema tan relevante y preocupante como es la pobreza en la primera infancia. Gracias, Renata y Cándido y Yancy por el espacio. Y es un gusto compartir esta mesa de discusión con los colegas Alida y Alberto. Entonces, bueno, abonando un poco a lo que ya nos comentaba Alida, pues, y retomando también una de las cifras que ya daba Renata, me gustaría como regresar un poquito a decir que únicamente el 16% de las niñas y niños en la primera infancia no son pobres ni tienen carencias sociales. Entonces, esto nos habla un poco de la magnitud del problema, ¿no? Y bueno, además, quienes pertenecen a familias indígenas, como también ya lo mencionaba Lida, pues son quienes de todos los niños y niñas en la primera infancia, quienes más sufren la pobreza y se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad. Yo me voy a enfocar en retomando también lo que decía Alida en las carencias sociales. Los niños y niñas en la primera infancia son el grupo etario que más carencias sociales tiene. El 74.5% tiene al menos una carencia social.
Y la carencia social más alta entre los niños y niñas en la primera infancia es la carencia a la seguridad social. Esto quiere decir que los padres, madres o cuidadores no cuentan con las prestaciones sociales establecidas por ley porque están fuera del mercado laboral o porque tienen un empleo informal. En México, solo el 5% de los niños y niñas en la primera infancia asisten a un centro de atención infantil y de ellos la mayoría vienen de contextos no vulnerables. Entonces, esto pues nos dice que quienes más lo necesitan quedan excluidos. Además, también hay un acceso desigual a los servicios en el país. En el sur hay mucho menos concentración de estos servicios comparado con el centro y norte del país, siendo justamente los niños y niñas de los estados del sur donde hay más niños y niñas en la primera infancia en situación de pobreza. Y bueno, todo esto contribuye a ampliar la brecha de desigualdad en la primera infancia, lo cual es pues, un gran reto en cuanto a la pobreza. Y también ya lo mencionaba Alida, pero la segunda carencia social que más presentan los niños y niñas en la primera infancia es el acceso a servicios de salud. 31% de ellos no tiene acceso, seguido de la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, que es el 24%. Después, el tema de la pobreza y el cuidado infantil, como ya lo mencionaba, es especialmente importante porque durante la primera infancia, bueno, más bien la pobreza durante la primera infancia es un factor que pone en riesgo la oportunidad de la niñez de alcanzar su desarrollo potencial, también como ya lo mencionaba un poco Renata antes, porque por un lado, la pobreza limita la capacidad de las familias de satisfacer sus necesidades y por el otro restringe la frecuencia y calidad de las interacciones entre adultos y niños. Entonces, un dato interesante aquí es que, de acuerdo con la ENSANUD de 2018-2019, casi un tercio de la población de niños y niñas en la primera infancia no contaba con el apoyo de sus madres, padres o cuidadores para realizar actividades recreativas que apoyaran el aprendizaje temprano. Y bueno, finalmente quisiera mencionar por qué es especialmente preocupante la pobreza durante la primera infancia, y es porque este grupo etario tiene particularidades que ya se mencionaban antes brevemente, que los hace aún más vulnerables frente a la pobreza que cualquier otro grupo. El primero es la alta dependencia de los cuidados de los adultos, quienes juegan un rol fundamental para proveer las condiciones económicas, materiales y de seguridad que se requiere durante esos años tan importantes de la vida. La segunda es la pobreza en la primera infancia, como ya veíamos, tiene un carácter acumulativo. Entonces, dada la etapa clave de desarrollo físico, cognitivo y socioemocional en la que se encuentran los niños en la primera infancia, el que vivan en pobreza y no cuenten con los recursos necesarios para desarrollarse adecuadamente aumenta la probabilidad de que continúen siendo pobres en la adultez. Entonces, por ejemplo, la carencia de una nutrición, la carencia de una nutrición adecuada, la falta de cuidados de la salud o de educación pueden tener efectos duraderos en el largo plazo, que además, como ya mencionaba Alida, se pueden reproducir intergeneracionalmente. Y finalmente, la tercera particularidad es que la pobreza en la primera infancia tiene efectos irreversibles. Y esto es porque no es posible revertir los daños derivados de la malnutrición, enfermedades prevenibles o recuperar años de privaciones que disminuyeron el crecimiento y las posibilidades de desarrollo. Entonces, hasta aquí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Cecilia. Nuevamente creo que los temas se nos acumulan y los datos también, de lo que tendremos que discutir un poquitito más en el tercer bloque. Para no ampliar el tiempo, te doy la palabra, Alberto. Bueno, solamente decir que desde la sociedad civil el pacto ha hecho pues un enorme esfuerzo por hacer análisis muy focalizado en términos de la primera infancia de esta población que nos preocupa, y bueno, pues ellos ya han hecho trabajos que seguramente podrás darnos cuenta de ello, Alberto, en esta primera participación. Sí, muchísimas gracias. La verdad que agradecido de la invitación y reconocer el esfuerzo de abrir estos espacios pues, de reflexión, de ponerlo realmente los temas pues, más relevantes, me parece, que la agenda pública. Sin duda, el tema de la pobreza me parece que es el mayor reto que enfrentamos pues, como sociedad, como Estado. Y por esta característica que comentaba Alida, precisamente, que de hecho nuestro país, a través de Coneval,
pues fue punta de lanza que tiene que ver con esta medición multidimensional, ¿no? Es decir, incorporar este gran componente de derechos. Nos referimos precisamente al tema, sí, de los ingresos, pero esta dimensión asociada a los derechos sociales. De tal manera que al hablar de pobreza, pues estamos hablando ante una negación, pues desafortunadamente periódica, sistemática, una negación de derechos a la población en general que la padece, y sin duda por estas condiciones de irreversibilidad y de gran efecto que tiene en la primera infancia, ¿no? Entonces, la verdad que ese es un tema muy importante, considerar esta medición multidimensional. Dos características que también son muy conocidas, ya están muy documentadas por la evidencia, de estas características muy particulares de la pobreza infantil, que ya también hacían referencia. En primer lugar, hay una mayor probabilidad de volverse permanente, ¿no? Es decir, desafortunadamente, un niño pobre tiene un mayor riesgo a ser un adulto pobre, ¿no? Es decir, romper estos círculos perniciosos de pobreza es sumamente complicado. Y la segunda característica es que enfrenta mayores niveles que el resto de la población, ¿no? Mayores niveles tanto de pobreza como de carencias sociales. Y aquí doy algunos datos precisamente de algunos hallazgos a partir precisamente del análisis de la información de esta medición multidimensional elaborada por Coneval. En primer lugar, advertimos un agravamiento de estas condiciones de pobreza del 2018 al 2020, y me refiero a datos exclusivos de primera infancia. Del 52.5 en 2018 pasamos a 54.3 en 2020. Caso por esa extrema, que entiendo también hay una serie de asegúnes metodológicos, pero se pasó de 9.9 en 2018 al 11.8. En segundo lugar, esta confirmación de esta premisa que hacía referencia de que la primera infancia enfrenta mayores niveles de pobreza que el resto de la población. 43.9 de la población en México en condición de pobreza, en tanto que la población en primera infancia se incrementa al 54.3. Estamos hablando de una brecha de más de 10 puntos porcentuales. Lo anterior, pues sumamente es grave, eso que ya comentábamos, de estos daños irreversibles, de tal manera que pues ponemos en la mesa, lo hemos estado impulsando, pues el carácter estratégico y prioritario que debe haber por parte del Estado para atender. También importante subrayar digamos, la desigualdad regional, digamos, sistémica que aqueja a nuestro país, ¿no? Sí, inclusive hay estados que mejoraron, entre comillas, digamos, redujeron el porcentaje de pobreza en primera infancia, pero son estados que tienen altos porcentajes, ¿no? El caso paradigmático, Chiapas, que redujo, pero estamos hablando casi de 8 de cada 10 niños en primera infancia la padecen. El segundo ámbito que quisiera referirme también de manera muy breve es el tema de carencias sociales, que también lo han comentado, ¿no? 3 de estas 6 carencias se incrementaron, son 3 carencias estratégicas, tiene que ver con rezago educativo, tiene que ver con servicios de salud, que aquí casi se duplicó, ¿no? Sí, la población con esta carencia en primera infancia, y alimentación nutritiva, ¿no? Hay una que se mantiene más o menos en los mismos niveles, pero afecta a 6 de cada 10, ¿no? Que es el tema de la seguridad social, que ya lo comentaba Cecilia. Y si vamos revisando esta característica de mayor agravamiento en la población de primera infancia, pues se replica en el caso de las carencias sociales. No me tengo en el dato por cuestión de tiempo. Solo el caso de rezago educativo, hay digamos, un poco de mejor dato, pero ahí seguramente, y un poco lo que advertíamos, es que en esta medición no estaba diseñada para tal efecto cuando se llevó a cabo, pues, que no incluye, digamos, la educación inicial, ¿no? Pues seguramente en la medición que tendremos, los resultados que tendremos a final de este año, podemos ahí hacer un análisis y encontrar, digamos, algunos hallazgos interesantes. Yo lo que quisiera, un poco para finalizar esta primera intervención, es decir, que más allá de estos datos, cifras, que sin duda reflejan gran parte de la complejidad de nuestro país, pues estamos en realidad refiriéndonos a millones de niñas y niños de carne y hueso que están siendo permanente y sistemáticamente violentados en sus derechos más elementales, ¿no? Lo que va a limitar sin duda su pleno desarrollo, y corren el riesgo, desafortunadamente, de formar parte de una generación perdida. De manera que urge, digamos, estas intervenciones de Estado para corregir esto, ¿no? Sin duda, en lo individual y en lo colectivo es una tragedia el caso de la población de nuestro país. Muchas gracias. Gracias Alberto.
sin lugar a dudas, sobre todo esto que ya se ha reiterado en términos de las carencias, de las principales carencias que se han visto mayormente afectadas en la primera infancia, vamos a hacer énfasis en ello. Como les decía, en este segundo bloque buscamos que ya nos orientemos un poquito más a la parte de las recomendaciones. Creemos que los datos o los indicadores más relevantes ya fueron puestos sobre la mesa. También les reiteramos, si hay alguna pregunta, déjenos aquí en el chat para poderle integrar. En este segundo bloque, respecto a estas recomendaciones, nos gustaría plantearlo en términos sobre todo de políticas públicas, en términos del tipo de acciones que deberíamos de tomar. Ahí, si te parece bien, Cecilia, arrancamos contigo. En términos de primera infancia, la pobreza, ¿cómo tendríamos que irla afrontando? Es un tema que se ha discutido, pero la verdad es que poco de lo que se orienta en términos de política pública va, digamos, focalizado hacia esta población. ¿Cuáles crees que sean algunas de estas líneas que tendríamos que seguir en términos de política pública? Claro, gracias, Cándido. Pues yo me voy a enfocar en el tema de los programas de protección social, específicamente en las transferencias monetarias enfocadas en el bienestar de la primera infancia. Entonces, brevemente, a manera de introducción, pues la protección social es una de las herramientas más efectivas para atender la pobreza y las carencias sociales de la infancia y la adolescencia, y es entendida como el conjunto de políticas y programas cuyo fin es prevenir, reducir y eliminar las vulnerabilidades económicas y sociales de las personas. Además, la protección social es un derecho humano establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los programas de protección social se encuentran, como ya decía, los programas de transferencias monetarias, que se han convertido en instrumentos efectivos para que la población más vulnerable pueda atender sus necesidades fundamentales, como son la salud, la higiene, la nutrición y la educación. Existe evidencia muy amplia sobre los múltiples aportes al bienestar de la infancia que estos programas de transferencias monetarias, especialmente los que son destinados a familias con niñas y niños, tienen, ¿no? Entonces, se han identificado 5 beneficios principales. El primero es la reducción de la pobreza monetaria. El segundo es la mejora en la asistencia y la permanencia escolar. El tercero es la reducción del trabajo infantil. El cuarto es la mejora en la calidad de la alimentación, porque se tiene acceso a alimentos saludables y de mayor calidad. Y el quinto y último es la reducción de las desigualdades de género, al permitir, por ejemplo, que las madres y mujeres cuidadoras tomen decisiones sobre el bienestar del hogar. Entonces, a manera de recomendación general, yo diría ampliar y mejorar la cobertura de los programas de protección social para cubrir específicamente los rangos de edad de 0 a 5 años, que ya vimos que pues son quienes más sufren la pobreza, ¿no? Entonces, dada la carencia en el acceso a la seguridad social por el limitado acceso al mercado laboral formal, que ya platicábamos, en México hay una gran oportunidad para ampliar los programas de protección social no contributiva que brinde apoyos monetarios a las poblaciones que enfrentan mayores vulnerabilidades, que son los hogares con niñas y niños que viven con ingresos menores a la línea de pobreza por ingresos, que pertenecen a algún grupo indígena y que tienen algún miembro con discapacidad. Después sería muy importante impulsar políticas sociales articuladas que combinen programas de transferencias no condicionadas con servicios complementarios de alimentación y cuidado infantil y con materiales informativos para las familias sobre temas relevantes como el desarrollo infantil temprano. Esta inversión social en la primera infancia es particularmente importante en los contextos de más vulnerabilidad, pues existe una probabilidad alta de que el desarrollo temprano no sea priorizado por los padres, madres o cuidadores debido a la falta de recursos tanto monetarios como de tiempo. Y la inversión pública en la primera infancia entonces puede subsanar las consecuencias de esta falta de recursos de los hogares. Y ahora me voy a detener un poco en 2 programas de transferencias monetarias que existen en México que están enfocados en la niñez.
El primero es el programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras, que es un programa de transferencias monetarias federal. Y el segundo es el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar, que es un programa subnacional en la Ciudad de México. El programa de apoyo para bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras es un apoyo económico a familias de niñas y niños que se da desde a familias que tienen desde un recién nacido hasta que tengan edad de un día antes de cumplir los 4 años, cuya madre, padre o tutor esté o trabajando o buscando trabajo o estudiando y que no cuenten con el servicio de cuidado y atención infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios. Y este apoyo bimestral consiste en un monto de 1,600 pesos de manera bimestral. Entonces, específicamente las recomendaciones para este programa que tenemos es, primero, ampliar la cobertura para que llegue a zonas con mayores índices de marginación y así evitar también ampliar la brecha de desigualdad de la que ya hablábamos hace un rato. El segundo es complementar el programa con información y materiales de temas relevantes como crianza positiva, nutrición, etc. El tercero es vincular a los beneficiarios con otros programas y servicios para la primera infancia. Y el cuarto es que los beneficiarios de este programa tengan acceso a cuidados de calidad, ¿no? Porque pues no sirve de mucho como tener este recurso si no se puede tener acceso a un servicio de cuidado infantil de calidad. Y después el programa Mi Beca para Empezar es un programa de transferencias monetarias implementado y financiado en la Ciudad de México y por la Ciudad de México, que inició sus operaciones en septiembre de 2019 y cuyo objetivo es mejorar el ingreso de los hogares con niñas y niños inscritos en instituciones públicas de educación básica, que es preescolar, primaria y secundaria, y los montos van de entre 600 y 650 pesos mensuales por niño en cada hogar. Y esta es una de las principales intervenciones sociales de la ciudad. Y también desde el año pasado, Mi Beca para Empezar es un derecho constitucional. Desde UNICEF, a finales de 2019, colaboramos con el Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Evalúa, para acompañar técnicamente la implementación del programa y hacer una evaluación sobre su operación e implementación. Entonces, este estudio mostró que el 42% de las familias beneficiarias del programa tenía un ingreso mensual inferior a los 5,000 pesos. Esto quiere decir que llegaba a las familias con menos recursos. Y el estudio también dejó ver que las familias utilizaron esta transferencia monetaria para cubrir sus necesidades básicas. El 77% de la beca se destinó a la compra de alimentos y el 19% a gastos relacionados con la educación. Entonces, esto nos deja ver que el programa Mi Beca para Empezar ha sido una herramienta valiosa para que los hogares más pobres puedan atender sus necesidades más básicas. Y bueno, como recomendaciones a este programa es pues ampliar la cobertura a los niños y niñas de entre 0 y 2 años, que actualmente no son elegibles porque no están en preescolar. Nosotros estimamos que con esto se cubriría alrededor de 200,000 niños y niñas más para que sus hogares puedan cubrir gastos de alimentación, cuidados e higiene. La segunda recomendación es que se incluyan a niñas y niños de entre 3 y 5 años que no tienen acceso a preescolar público y especialmente aquellos que no están registrados en la escuela, que son quienes probablemente pertenecen a los hogares con mayor niveles de pobreza y vulnerabilidad. La tercera recomendación es promover la entrega de información útil para los padres, madres y cuidadores en torno a temas relevantes como salud, nutrición, crianza positiva, prevención de la violencia, entre otros. Después, promover que los hogares beneficiarios, promover entre los hogares beneficiarios y entre el público en general la relevancia del programa como un derecho, ¿no? Que no es un favor del Estado o del gobierno, sino que es un derecho para todas las personas y las familias con hogares con niños y niñas y adolescentes, ¿no? Y bueno, finalmente, ojalá ampliar
este programa a todo el país y hacerlo universal, ¿no? Idealmente. Y bueno, yo quiero igual aprovechar para hacer dos reflexiones finales muy puntuales y pues decir que una sociedad más justa e igualitaria que no deje a nadie atrás solo puede lograrse si se empieza por reducir los niveles de pobreza infantil. Pero nada de esto podemos lograrlo si no se amplía el presupuesto público destinado a la primera infancia. Entonces, hasta aquí dejaría mi participación. Gracias. Gracias Cecilia. Bueno, pues para no alargarnos más, Alida, por favor, si pudiéramos ser un poquito más concisos en el tiempo para que tengamos al menos unos minutitos al final de hacer un poco de esta dinámica de preguntas y respuestas. Gracias, Alida. Gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cándido. Bueno, la medición multidimensional de pobreza como la tenemos en México nos ofrece un panorama inicial en cuanto al ingreso y el acceso a los derechos sociales a partir de las privaciones en las carencias sociales de la sociedad mexicana. Este último panorama lo tenemos ante un contexto de pandemia por COVID que incluso también resultó un reto para poder otorgar información. Entonces, con ello tenemos un diagnóstico de la información estratégica para identificar grupos poblacionales y regiones que necesitan acciones prioritarias. Si nos vamos por aquellos derechos sociales en los cuales o carencias en los cuales, viéndolo desde la medición multidimensional, las privaciones que aumentaron, tenemos el aumento en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, ¿no? Y considerando que este es un elemento importante en niños, niñas, es importante retomar y fortalecer los apoyos alimentarios que se les brinda a través, ya sea de comedores comunitarios, de cocinas comunitarias y servicios de alimentación en escuelas de jornadas de tiempo completo. Tenemos ahorita un componente, sí, de transferencias monetarias, pero falta esta parte de poder otorgar una alimentación nutritiva y de calidad. Y en ese sentido, la recomendación es que los apoyos monetarios deben de acompañarse con componentes adicionales como pláticas sobre nutrición, lo cual puede tener efectos también positivos sobre el consumo, la ingesta calórica y la diversidad de dieta. Ahora, otro aspecto que es importante analizar y que desde Coneval también hemos realizado son diagnósticos hacia el acceso efectivo del derecho social, porque no solamente está esta parte de, bueno, tengo acceso a los sistemas de salud, que fue uno de los que incrementó, sino también cómo estamos en torno a la disponibilidad y calidad del acceso al derecho. Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso de salud, lo que observamos es que estamos por abajo de la meta que nos hemos impuesto en cuanto a vacunaciones para poder prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, ahí en salud también hay algunas recomendaciones que se han realizado desde Coneval, perdón, en los cuales van tendientes a poder promover y garantizar el acceso a los servicios de salud a toda la población, pero con especial énfasis a los niños, niñas y adolescentes y en particular en primera infancia, que son a los que más les afecta el no tener un sistema de vacunación completo en los primeros años de vida. Por tanto, lo que se ha recomendado a partir, y esto se encuentra como parte del informe de evaluación de la política de desarrollo social que hemos realizado en Coneval, es poder crear mecanismos de salud preventiva. Otro aspecto que también se vio perjudicado en el contexto de COVID es la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Incrementó el número, la incidencia de niños, niñas y adolescentes que tenían algún elemento suicida durante este periodo. Y también porque esto determina a la larga su estado de salud en etapas de vida posteriores, ¿no? Por otra parte, establecer alianzas con instituciones de salud a fin de que la atención a la salud se dé en niños, niñas, pero también en cuidadoras y docentes que se vio afectada por la pandemia y que se ha brindado por expertos en materia bajo su supervisión, ¿no? En cuestiones, por ejemplo, de educación, que fue también un aspecto que hablábamos hace un instante, que también se vio afectado, lo que se está sugiriendo desde Coneval es el poder
incorporar algunos mecanismos que permitan o estrategias que logren identificar y mitigar los diferentes factores que están asociados al abandono temporal o permanente a la educación, como son las barreras físicas o las barreras económicas. A través de información que el INEGI publicó a partir de una encuesta que denominó ECOVID, se vio que hubo un incremento de abandono escolar, y esto se da principalmente porque o bien no quiso o no le gustó seguir estudiando el menor, tenía que trabajar, logró su meta educativa, o falta de dinero, o por cuestiones de COVID. Pero adicional, aunque se implementaron varias estrategias también de digitales para poder atender a las medidas de confinamiento, aún así también vemos algunas diferencias o algunas dificultades para poder dotar de tecnología, de recursos tecnológicos, y principalmente a las localidades rurales. Algo que se ha platicado también a lo largo de esta charla es que hay brechas que están muy marcadas en la población de niños, niñas y adolescentes. Y esto se da más en contextos cuando los comparamos rurales y urbanos, por lo cual limita las oportunidades aumenta las brechas, y hay una mayor desigualdad de oportunidades en este grupo de población. Por tanto, lo que desde Coneval se está sugiriendo o se recomienda es que para el Estado mexicano se emprenda acciones para mejorar la dotación y la calidad de servicios básicos, equipamiento y materiales necesarios para recibir educación a distancia en los hogares. Hay también otros aspectos que ya desde hace años Coneval ha fomentado, y que en parte también ya lo comentó Cecilia, y es el poder contar con un sistema de protección social, pero que este sistema de protección social cuente con un enfoque de derechos, que sea sensible a las diferencias entre grupos poblacionales, y que sea orientado a disminuir estas brechas y permita, por tanto, mitigar los riesgos asociados a partir de todo el curso de vida, principalmente en el grupo de niños, niñas y adolescentes. Por tanto, se considera prioritario el poder implementar acciones y estrategias que compensen algunas carencias, como la que hemos visto que está en niveles más elevados en México, que es la carencia por acceso a la seguridad social. Bueno, hasta aquí le paro para poder ser respetuosa del tiempo. Muchas gracias, Cándido. Gracias, Alida. Bueno, creo que hay temas que están repitiéndose, y ojalá podamos tener al menos unos últimos minutos para ponerlos sobre la mesa. Finalmente, Alberto, en términos de recomendaciones para abordar ya lo que se ha planteado como retos y problemáticas. Muchas gracias. Antes de pasar, digamos, a la recomendación de política pública, quisiera dejar pasar a hablar de una recomendación, digamos, de tipo estructural, ¿no? Es decir, este dilema permanente que enfrentan los gobiernos entre necesidades ingentes, crecientes y recursos finitos, ¿no? O sea, tenemos que entrarle a tratar de incrementar la capacidad fiscal del Estado, ¿no? Es decir, hablamos de querer incrementar la magnitud y calidad de la inversión, sobre todo en primera infancia, pero hay que reconocer que, digamos, la cobija fiscal es escasa. Entonces necesitamos incrementar la capacidad fiscal, y también, pues, junto a la mano, el crecimiento de la economía, ¿no? Que no está dando, digamos, para la capacidad que tiene. Hay otro elemento que me parece que también es importante empezar a abonar esta reflexión, un poco lo comentaba Cecilia, entre la pertinencia de la naturaleza y alcance de la política de desarrollo social de nuestro país. Es decir, transferencia monetaria versus, digamos, el acceso efectivo de servicios, sobre todo en materia educativa, de salud, de protección social, que, como estamos viendo, son las carencias que más afecta a primera infancia y en general a la población. Y luego, pasando, digamos, ya a la dimensión de política pública, como dos consideraciones, ¿no? Es decir, también reconocer que no todo se resuelve con dinero, ¿no? Sí necesitamos más dinero, pero no todo se resuelve con dinero. Sí, se requieren políticas públicas bien diseñadas, inteligentes, basadas en evidencia,
porque sabemos que, digamos, la atención y resolución de este gravísimo problema, entre otros, pues ninguna política pública, ninguna dependencia lo puede atender, ¿no? Se requieren políticas integrales, multisectoriales. Otra consideración que pareciera verdad de perogrullo es el uso de la información, ¿no? O sea, tenemos información creciente, gran parte del esfuerzo que hace IRLI poner es información a la vista de todos, y la información, si no se usa, pues digamos, tiene un valor ahí testimonial, digamos, sí, muy importante, pero lo importante es que los tomadores de decisiones revisen los datos y precisamente les orienten a estos esfuerzos sectoriales y también a nivel nacional, ¿no? Es decir, cómo se está comportando la realidad en lo local y luego también de manera transversal. Ya hablando, digamos, de alguna recomendación, algunas recomendaciones concretas en materia de política pública, desde el pacto pensamos, digamos, un paquete de servicios básicos de emergencia, dada este incremento grave en las condiciones de pobreza de primera infancia, y nos estamos refiriendo a servicios efectivamente como vacunación, ¿no? Es una política súper efectiva, muy costo efectiva, es decir, el costo de no vacunar, entonces, multiplícalo 10, 15 veces por el de vacunar, ¿no? Es decir, no hay mejor inversión que lograr el acceso efectivo al esquema básico de vacunación para prevenir enfermedades prevenibles. Control y vigilancia del crecimiento y desarrollo, prevención y tratamiento de desnutrición. Vemos aparte de este incremento drástico en la carencia por una alimentación nutritiva y de calidad. Educación inicial, digamos, sé que es todavía un poco nuevo, pero necesitamos ya dar pasos serios y firmes hacia ampliar precisamente la cobertura y la calidad vinculada con el tema de los cuidados, ¿no? Por eso me refiero a educación inicial en cualquiera de sus modalidades. Alternativas, digamos, de cuidado infantil, prevención de violencia, y esto enmarcado ya en unas orientaciones de política pública que tiene la propia ENAPI, la propia Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Allá hay una luz, ¿no?, al final del túnel, que lo que busca es orientar los esfuerzos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno para avanzar en ese sentido. Muy rápidamente, otras, creemos que también es muy importante, creo que está un poco ahí en el legislativo, el tema de la creación de un sistema nacional de cuidados de educación inicial, ¿no?, de carácter universal. O sea, urge por todos los efectos y potencialidades que en sí tiene. Yo creo que también el tema, ya lo comentaba Cecilia, implementar estos programas, estrategias encaminadas a un acceso efectivo a servicios de salud y seguridad social, ¿no? Son estas carencias que más afectan. Y me parece que otra lupa que debemos tener es el tema de revisar la distribución territorial, ¿no? Es decir, corregir esta grave asimetría regional que tenemos, de tal manera que, digamos, ya está muy mapeado, digamos, cuáles son los estados en los que es mucho mayor la magnitud de pobreza y de carencia social. Entonces me parece que ahí pudiera repensarse desde los sectores del gasto, sobre todo desde la perspectiva de programas federales, dónde enfocar los esfuerzos. Y hasta aquí me quedo un poco para dar tiempo a este intercambio de ideas. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alberto. Pues miren, nos queda muy poquito tiempo, y tenemos por aquí una pregunta, pero la voy a dejar al final, para al menos un minutito para responderla. Pero antes me gustaría poner sobre la mesa y ahí sí abrir el micrófono a quien quiera irlo contestando. Ojalá puedan participar pues nuestros tres invitados. Nos hemos acostumbrado un poco en que en términos de pobreza en México vemos el norte y el sur, ¿no? Y ya llevamos muchos años hablando de eso, y digo que nos hemos acostumbrado porque ya nadie nos sorprende ver los datos que conocemos, y ahora se han reiterado varios de ellos, las diferencias de estados, sobre todo fronterizos del norte versus estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, etcétera, etcétera. La pregunta que quisiera dejarles sobre la mesa para discusión es, pensando únicamente en términos de primera infancia, de esta población tan vulnerable y demás,
si bien sorprende siempre el hecho de que haya una mayor pobreza en esta población en particular, creo que no debería de sorprendernos el hecho de que pudiéramos dar respuestas inmediatas para atender a esa población, principalmente cuando estamos pensando en estas grandes diferencias entre el norte y el sur. Entonces, la pregunta que les dejo es, ¿cómo podemos acercar más al sur en términos de medidas de política pública o en términos de acciones de política pública al norte? Tendríamos que pensar solamente en esta población de primera infancia. No, mi pregunta no va más allá de la pobreza en primera infancia. ¿Cómo tendríamos que ir articulando mecanismos o qué tipo de acciones tendríamos que generar para acercarnos y que en el corto plazo no tuviéramos que seguir reiterando esta idea del norte versus el sur, que también ahora parece que nos empezamos a acostumbrar en niños y niñas desde sus primeros años? Quien quiera abrir micrófono y comentarlo, por favor. Ahora sí les voy a pedir que seamos muy, muy breves, no más de un par de minutitos en sus participaciones, para que podamos finalmente cerrar con una pregunta que nos dejaron por acá. Muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve. Me parece que en primer lugar, que tiene que ver con darle el peso que requiere en la agenda pública a la primera infancia y los problemas de esa primera infancia. Creo que hoy estamos en una situación diferente que hace un par de años. Me parece que hoy se habla más de primera infancia, hay un conocimiento mucho más amplio de qué significa, pero hay que decirlo, no es todavía una prioridad gubernamental, una prioridad de Estado. Entonces hay que seguir hablando, hay que seguir poniendo en los temas para que los tomadores de decisión pues incorporen un poco lo que decía Cecilia, este programa subnacional donde no excluye pues, a la población de 0 a 2 años, ¿no? O sea, tendría que estar incluida. La segunda es la oferta, es decir, la oferta programática, la oferta gubernamental es escasa para primera infancia, ¿no? Es decir, vemos 1 o 2 programas, no más, con bajísimas coberturas. Entonces, digamos, no quiero entrar en esta interpretación sociológica de por qué no es una prioridad, un poco la podemos advertir, pero me parece que hay que incrementar la oferta y la calidad de la propia oferta pública. Y en tercer lugar, me parece que la respuesta son estos esfuerzos multisectoriales, ¿no? Es decir, se requieren los esfuerzos, pues, un poco romper estas dinámicas de túnel en la que todavía me parece trabaja mucho la administración pública. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Alberto. No sé si Cecilia, Alida quieran comentar algo al respecto. Gracias, Cándido. Yo muy brevemente solo diría que es muy importante poner especial atención a no ampliar esta brecha de desigualdad que ya existe, ¿no? Y proveer de servicios para la primera infancia que sean de calidad y no servicios pues que no tengan la calidad suficiente para atender a quienes más lo necesitan. Entonces, pues poner atención especial en no abonar a agrandar esta brecha que ya existe. Perfecto. Alida, por favor. Sí, muchas gracias. Cándido, complementando un poco lo que ya se ha comentado. eh, Efectivamente, el análisis territorial es un factor importante para poder ver cuáles son los factores asociados a la pobreza más allá del acceso a los derechos sociales. Hay una gran heterogeneidad, incluso cuando nosotros vemos pobreza multidimensional a nivel municipal, pero aquí uno de los grandes retos también para nosotros como usuarios de la información es contar con datos que nos permitan poder hacer esas caracterizaciones a ese nivel de desagregación geográfica para poder ver qué elementos primero, como les comentaba, creo que hay que hacer un diagnóstico de la problemática, poder identificar y ver cuáles son los diferentes factores asociados de lo que pasa en el norte y en el sur en torno a la pobreza en primera infancia. Entonces, hay un gran reto en poder contar con fuentes de información que nos permitan analizar y hacer un diagnóstico de ello. Por otra parte, es también el poder contar con políticas públicas integrales y que permitan una colaboración interinstitucional para poder ver en qué sí nos ha ido bien, en qué sí nos ha ido mal y si es aplicable. Pero todo ello considerando justamente los diversos factores asociados a que se dé la pobreza infantil en esos territorios.
porque hay veces no son iguales los factores, ¿no? Ya les comentaba que, por ejemplo, en el caso del sur, a pesar de que tienen los niveles más bajos, es donde más mayor rezago educativo hay. ¿Por qué? Porque las distancias se alargan para poder acudir a una educación preescolar, ¿no? En el sureste son factores más asociados al ingreso y a otros elementos, también en la alimentación. Entonces, es poder identificar primero ello, ver qué se ha hecho en torno a ello y entonces sí poder aplicar estas políticas públicas integrales. Gracias. Gracias, Alida. Y bueno, finalmente, pues, para no pasarnos mucho del tiempo, nos dejaron aquí una pregunta que precisamente está relacionada a esto que comenta Alida, que es el tema del rezago educativo. Este tema también sabemos, quienes somos parte de esta mesa, que ha cobrado gran relevancia históricamente, pero ahora con la pandemia, pues todavía más, precisamente por los datos que se generaron ahí, la preocupación que hay al respecto de millones de niños que buscamos regresen a esos espacios educativos y sobre todo cuando hablamos en términos de primera infancia. La pregunta que nos hacen es cómo se podrá medir el rezago educativo en la primera infancia si no hay cifras disponibles para educación inicial escolarizada y no escolarizada. Sin lugar a dudas es un tema que pues es central, ¿no? ¿Cómo actuar si tenemos esta falta de información? Entonces, no es necesario que contesten los tres, o quien quiera, Alida, Cecilia, Alberto, abran micrófono y listo, porque ya con esto vamos a prácticamente ir cerrando. Alida, por favor. Bueno, si gustan por alusión, comento un poco este aspecto. Les decía justamente que una de las limitantes es esta falta de información. Efectivamente, las encuestas, en este caso, por ejemplo, bueno, las encuestas de hogares nos permiten tener una caracterización de la población a partir de 3 años o más. Por lo tanto, resulta imperante poder contar con mayor información que nos permita dar este diagnóstico, este panorama. Respecto a escolarizadas, sí lo hay. De hecho, como parte de la carencia o más bien rezago educativo, lo que tenemos es justamente eso, la población de 3 a 5 que no asiste a la escuela. No tenemos educación inicial de 0 a 3 años porque no hay información respecto a ello. Pero bueno, es justo una de las limitantes que tenemos, uno de los desafíos, el poder contar con esta información, el poder, estos foros nos permiten también el poder proponer, en todo caso, a las instancias que levantan esa información, sensibilizar para que se pueda tener más información respecto a ello. Bueno, gracias. Gracias. No sé si Alberto, Cecilia quieren comentar algo al respecto y si no, para ya ir cerrando. Alberto, ¿no? Cecilia, ¿quieres comentar algo? Listo, perfecto. Bueno, pues nos pasamos con un par de minutitos. Sí nos gustaría desde el instituto, evidentemente, además de agradecerles, perdón por haber cortado en algunos de los casos sus intervenciones un poquito. El tiempo es limitado y bueno, pues tratamos de que por asistencia no se nos vaya más allá de 1 hora 15 minutos. Les agradecemos muchísimo a nombre del Instituto la participación de instituciones y de personas tan relevantes en el tema de pobreza en primera infancia. Y también reiterarles que hay en el CIPI indicadores pues, de gran relevancia, incluidos algunos indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de rezago educativo. Nosotros no generamos datos, analizamos los datos que precisamente pues ya hay instituciones como las que están aquí presentes que están generando y que pues dan información de la mayor calidad. Entonces reiterarles la invitación a que conozcan, usen el CIPI. Es un esfuerzo precisamente para llevar más allá del dato que se convierta eso en acciones para organizaciones que están interesadas en la primera infancia o que trabajan en ello. Bueno, pues sin más, agradecemos a todos el que hayan participado en esta mesa. También les comentamos que estará disponible en la plataforma de CIPI el video completo y un resumen con las ideas pues, más relevantes que han expuesto quienes han participado para que pues también puedan ahí consultar esa información. Muchas gracias y que tengan muy buen día a todas y todos.